Pero con el tema esto que has comentado, ¿no? De a qué alude realmente las licencias copyleft o Creative Commons en este caso, sí que, por ejemplo, no se ha dado el caso, pero sí que podría darse, hipotéticamente, no sé si él estará de acuerdo conmigo, es, por ejemplo, Nine Inch Nails, el Trent Reznor coge, contrata a unos músicos de estudio para que graben el disco y él lo distribuye con licencia Creative Commons, pero a lo mejor alguno de los músicos que está adscrito a algún equivalente de la AIE, de artistas, intérpretes, ejecutantes, dice, sí, la obra es copyleft, dice, pero mi interpretación no. Así que yo quiero cobrar por eso que está distribuyendo gratuitamente, porque eso está siendo lesivo para mis derechos. Eso efectivamente, que es igual de demencial por lo menos que el tema del albañil, sí que podría pasar. ¿Sabes? Realmente el tema del copyleft alude a lo que es la creación, no ni a la interpretación ni al fonograma asociado. A no ser que hubiera pedido, o sea, que hubiera puesto la cláusula de... Se podría considerar como una obra derivada tal, pero claro... De viral, ¿no? La licencia viral, ¿no? Pero sí, sería pero discutible. se podría pelear, porque como eres intérprete, ¿sabes? Si alude solamente a la interpretación. Otra cosa es que el Trent Reznor dice, ¿quieres grabar conmigo? Pues tienes que rellenar un tacho así, renunciando a tus derechos, ¿sabes? Que podría ser muy complicado. Pero que es igual de kafkiano y como el tema del albañil. A ver, tenemos ya la última por aquí. Sí, yo voy a cambiar de tema y era para hacer un par de comentarios sobre alguna parte de la presentación. Cuando he sacado los datos de la caída de ventas Sí. y eran números pequeños, a ver si puedes volver a ponerlos, Sí. porque me interesa la parte de vinilos, la evolución de los vinilos. Ah, vale, sí, un segundito. Pues aumentó en el 2007, luego bajó en el 2008, pero vamos, me consta que la tendencia tanto en el 2009 como en el 2010 es que está más o menos estabilizada la venta de vinilos, tanto los estos de DJs de White, de etiqueta blanca, White Label. de White Label y todo esto, como también las ediciones de vinilo de 180 gramos, reediciones y toda la historia. Entonces el vinilo cayó y ahora ha vuelto a subir, pero se ha estabilizado. Lo que está claro es que no va a compensar las nuevas ventas de vinilos a toda la debacle de CDs. Sí, yo era como guardar este dato para luego para la tarde, porque es como una poca de reflexión de que caen los CDs, pero solo vinilos, y es porque puede ser. Sí. Y luego, se venden más platos. De hecho, se venden más lectores de platos en el Reino Unido que lectores de CDs. Y luego el segundo comentario sobre Spotify, que era Sí. como todo el mundo tiene que pagar, entonces ¿para qué vamos a Spotify? Y yo creo que es un canal de lo que tienes que estar. Es como tú tienes que ir donde tus usuarios, tus clientes, tu público está. Entonces, si tu público está en Spotify, tú tienes que ir a Spotify. Hay que perseguirlos, ¿no? Exacto. Ya en este mercado tan global hay que ir a donde está tu público. Es que dices, si tienes que poner un anuncio, lo puedes poner en una Super Pop, lo puedes poner en el Rock Deluxe, pues obviamente donde está tu público tienes que ir. Pues ir a tu público utiliza Spotify, pues tú tienes que ir a Spotify. Aunque sea un coste, pues igual que es un coste de promoción por un anuncio, es un coste ir a Spotify. Que eso también quizá luego por la tarde comentaremos más. ¿Había algo por allí? Lo que yo sí que quería un poco, no sé si para la tarde o para qué momento, pero volver a traer a colación, que ha pasado muy por encima, la reflexión de Jorge, que a mí me ha parecido súper interesante, del tema de la esencia de la propiedad intelectual y de la protección. ¿Por qué va todo en la línea de proteger la propiedad intelectual de tal forma y manera que al final Ramoncín siga pretendiendo, como pongo ese caso, pero es que en el fondo la pretensión es la misma, él pretende cobrar derechos de autor, ya está, y no trabajar, y no seguir o vivir de lo que hizo hace 10 años. O sea, yo he podido en mi curro, y estoy con Jorge, a hacer cosas que además, es verdad, han ocurrido, o sea, que luego han servido para que esa misma idea se traslade a otras comunidades autónomas, a otros países, se establezca el programa de intercambio de jeringuillas en prisión, por ejemplo. Yo no pretendo cobrar por eso. No entiendo por qué otras fórmulas, por qué ese empeño en la protección de la propiedad intelectual. Porque es un negocio de los titulares los derechos. Porque los autores no estáis, yo ahí sí que me pongo, la sensación que tengo es que los autores no estáis defendidos por quien presuntamente se supone que os defienden, que son las entidades de gestión en ese caso, está bien, nacieron como una forma asociativa de los autores, pero cuando se convierte a un paso posterior, que es a una asociación colectiva de titulares de los derechos, el autor sí que tiene importancia, pero en un mundo mercantilizado quien tiene más importancia es el titular de los derechos. ¿Qué me aspecto? Yo creo que la sensación es que si realmente, no lo sé, y quizá ahí sí que David me puede ayudar, si los autores estuviesen o tuviesen cierta forma
todo este colectivo bien representado o no bien representado, por lo menos una voz más discordante como autores en sí, quizá esas discusiones fuesen hacia ese tipo de royalties o hacia ese tipo de derechos y no hacia otro tipo de negocio que es el negocio o que puede ser más el negocio y los titulares de los derechos. Pero eso lo puedo hacer como decisión, o sea, como opinión personal de lo que puedo ver desde afuera, que igual me comentas y estoy totalmente equivocado de lo que puede sugerir. Es un poco eso, que al final no se está defendiendo la obra, sino los derechos. Claro. Entonces, al final es todo, o sea, absolutamente abstracto. Sí, sí. Claro, Eso es. pero, por ejemplo, aquí ha comentado, por ejemplo, Patricia, ¿no? el tema de la obsesión por proteger, etcétera, ¿no? Pero bueno, si hablamos de propiedad intelectual con un poco de suficiente perspectiva, hay casos que son muchísimo más sangrantes y son dramáticos. Es decir, no se fabrican medicamentos genéricos contra el SIDA en determinadas zonas de África por una cuestión de propiedad intelectual. Por eso le dicen los laboratorios, dicen, no, yo es que hice una inversión muy fuerte y la tengo que recuperar. Entonces, si se mueren miles de personas por esto, bueno, pues mala suerte que me pague el gobierno, etcétera. O sea, que va mucho más allá. O sea, el quid de la cuestión de la propiedad intelectual, para mí el debate es su gestión. Es decir, que podemos hacer un análisis histórico, filosófico, político de su extensión, sus límites y su evolución, y el modelo anglosajón o el modelo europeo de propiedad intelectual, que son distintos. Uno más va a los derechos morales y otro va más a los derechos mercantiles, según la tradición que haya, ¿no? Que me parece un debate interesantísimo, pero a mí me interesa el hoy, aquí y ahora, porque hay gente que muere por conflictos relacionados con temas de propiedad intelectual, todo el enorme poder que tienen los lobbies que quieren retener modelos absolutamente cerrados de propiedad intelectual por cuestiones puramente económicas, porque eso son cuestiones puramente económicas, y ese sí que es el debate a mí me parece más interesante. Y el tema de, con todas sus carencias y con todos los problemas que puede tener la aplicación de licencias libres, eso lo que hace es resquebrajar totalmente ese modelo y además no hay vuelta atrás. Otra cosa que al final se consigue, no, pero hay un pulso muy gordo. Entonces, la lucha en torno a temas musicales que se utilizan licencias libres en el audiovisual y toda la historia es un aspecto más, pero claro, que es una industria del entretenimiento, de la cultura o de las dos cosas que mueven muchísimo, muchísimo dinero. O sea, ahí como he comentado, el paso del CD, o sea, del vinilo al CD, eso generó una cantidad de dinero absolutamente desorbitada, porque era un repertorio absolutamente ya amortizado, que se saca en un soporte que era mucho más barato de fabricar y se vende al doble, y encima con una promoción que ya estaba hecha porque todos los periódicos hablaban ya del nuevo formato. O sea, no hacía que te hacía falta hacer promoción de los CDs, era como the next big thing, entonces tú ibas a las tiendas y toda la gente quería comprar CDs porque era lo nuevo. O sea, ni siquiera se tuvieron que gastar pelas en nada. ¿Dónde está todo ese dinero? Ahora con todos estos discursos de plañideras de las compañías discográficas y todos los gestores de las editoriales musicales, ¿no? ¿Dónde todo ese dinero? Porque se ha ganado mucho dinero. Entonces ahora todo ese modelo se está resquebrajando. Y quien está andando en esas grietas es básicamente las licencias libres. Ya veremos cómo acaba todo esto, pero desde luego sí que hay un cambio de modelo. Entonces, sin idealizar su funcionamiento y sin decir que es una auténtica panacea, sí que supone un cambio enormemente sustancial. Sobre las formas asociativas de los músicos. Yo, aparte de estos rollos, que soy sindicalista, entonces esta me la sé. Entonces, este tema yo lo tengo ya bastante reflexionado. En un momento dado, la SGAE cambia. La SGAE era Sociedad General de Autores y Editores. Entonces, en sus orígenes eran básicamente... la SGAE era Sociedad General de Autores de España. Y era básicamente una entidad de gestión que se creó para gestionar los derechos de las obras teatrales. ¿De acuerdo? Eso fue evolucionando. Luego, después del teatro, empiezan pues, los discos de cera, los fonógrafos, no sé qué, y el tema de la música va cogiendo cada vez más fuerza. Y en un momento dado, como a mediados de los 80, se pega un poderoso giro de cintura y se convierte de ser Sociedad General de Autores de España a ser Sociedad General de Autores y Editores. ¿Quiénes son esos editores? Pues la famosa editorial musical que comenté, cuando decía, no, tú no firmas con la discográfica, tú con la discográfica firmas los royalties, firmas cómo vas a hacer la promoción, número de copias promocionales y una serie de cosas y tal, y conciertos mínimos que tienes que dar para promocionar, que vas a dar esos conciertos gratuitos al que te obligan por contrato. Eso es el contrato que tú firmas con la discográfica. La chicha está con el contrato editorial, con la editorial musical, que ellos se quedan un porcentaje de los ingresos que genera tu obra por la cara, normalmente un 50%, a veces fluctúa, a perpetuidad y una cesión total de derechos. Ahí está la chicha, en todos los contratos discográficos que se han firmado hasta la fecha, que son el 99,9%. Y desde Neuworriak, a la polla, a los raperos, a los heavies, a las cantantes de copla. Entonces, ahora ese modelo puede empezar a cambiar con la utilización de licencias libres, que sean Creative Commons o no, o parecidas. Entonces, eso hay un cambio de paradigma bestial. Y entonces, en la sociedad general entran los editores, entran las editoriales. Sí que es cierto que en el consejo que hay de las GAE, las editoriales tienen poco peso. Es decir, si la editorial quiere pasar el rodillo a los autores, en votos en principio no podrían, los autores siempre tendrían más votos, pero claro, es que da igual. Dice, tú también contra el consejo que te voy a joder la vida porque tú has firmado conmigo, ¿sabes? O sea, todas las editoriales grandes, la de Warner, la de no sé qué, dice, aquí en el consejo me has dado estopa, pero es que luego fuera hace mucho frío, ¿sabes? Entonces realmente el poder es el poder de las editoriales musicales. Y no ha habido, y las únicas, yo solamente tengo constancia de formas asociativas de músicos, de intérpretes.
Creo que hay por ahí una especie como de sindicato de gente que toca en orquestas de pueblo, por ahí, que además tienen especial fuerza en Navarra. Luego, cosas por ahí, pero básicamente de intérpretes, de autores, no hay constancia de gente que se haya asociado, y ni siquiera tampoco al calor de Copyleft. Bueno, Perdón por la chapa. pues tenemos que terminar ya. Tema súper controvertido, casi por definición, y bueno, podríamos estar aquí todo el día, yo creo. Súper interesante y bueno, esperamos haber aportado algo de luz, por lo menos dónde están los cabos de los que hay que ir tirando para enterarse de las cosas. Yo me consta que es un poco confuso, pero he intentado dar una visión un poco general para luego la gente profundice y todo eso. Sí, creo que hemos visto bastantes cosas. Y bueno, muchas gracias, David. Gracias a vosotros. Continuamos a la tarde a las 5:30 con la mesa redonda. Gracias.